Ahí está grabando. Algunas definiciones, de manera simplificada, bueno, variable aleatoria, y yo creo que ya lo conocen, es usualmente un número que se obtiene de manera aleatoria, o sea, de manera random. El espacio muestral consiste en el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. La esperanza es igual a la suma de las probabilidades de cada posible suceso aleatorio multiplicado por el valor de dicho suceso. O, en otras palabras, también, de repente, el promedio, o el promedio multiplicado por algún ponderador. Y la varianza es una medida de dispersión que ya la vimos, que se define también como la esperanza del cuadrado de la desviación respecto a su media. Variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Esto también yo creo que ya lo conocen. La diferencia es que la discreta toma un número finito de valores entre dos valores. Si por ejemplo estamos hablando de los números enteros, eso es discreto porque entre el 4 y el 5 no hay ningún otro número. A diferencia de las continuas, que siempre hay un número entre medio de dos números. 4,5 y el 4,6, entre medio está el 4,55 y así, hasta infinito. Voy a ir un poco rápido porque después tenemos que hacer una guía. Pero esto es materia, definiciones, álgebra. A lo que vamos a llegar son a probabilidades. Vamos a trabajar probabilidades de las variables aleatorias discretas y las probabilidades de las variables aleatorias continuas, que se trabajan de una manera un poco distinta respecto a las propiedades que tienen. Lo importante de acá es que la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta tiene que satisfacer estas condiciones, que la probabilidad sea mayor o igual a 0, y la sumatoria de esas probabilidades tiene que ser igual a 1, porque el 1 es el suceso que sí sucede, valga la redundancia. La esperanza, como conversábamos, o valor esperado, se define de esta manera: la sumatoria de las probabilidades, siempre que la serie converja, que esta sumatoria tiene que converger en el caso de las discretas, y en el caso de las continuas, que la integral de la función de densidad de probabilidades tiene que existir. Propiedades de la esperanza. La esperanza de un número perteneciente a los reales, de un lambda, es simplemente el número. Y la esperanza de x multiplicado por un ponderador, uno puede sacar el lambda hacia afuera, es el lambda por la esperanza de la variable aleatoria. Y esto mismo se puede resumir en la siguiente propiedad, la que está acá. Un poquito de álgebra y teoría. Acá un ejemplo, yo creo que la mayoría conoce la ruleta francesa, no sé si la han jugado en el casino, o en internet, en alguna parte. Uno va siempre con la esperanza de poder ganar algo, pero es bastante ilógico pensar que uno va a ganar. ¿Por qué? Porque si uno ve acá alguien ojalá me pueda responder cuál es la probabilidad de ganar respecto a todos los números, los que están acá, dejando afuera el negro, el rojo y todo eso. Si tenemos del 1 al 36 y el 0, y yo gano cuando se elige un número. Entonces, 1 de 37. Exactamente, la probabilidad de ganar es 1 de 37. Y la probabilidad de perder sería el complemento, el 36 de 37. 36 de 37. Exactamente. Entonces, si yo apuesto un peso, digamos que quedo en menos 1, porque gasté 1, menos 1 por la probabilidad de perder, que es 36 por 37, y a eso yo le sumo la probabilidad de ganar, que es 1,37, por lo que yo ganaría. Si es que yo gano, me pagan 35 veces lo que gano, lo que apuesto, y eso me da menos 0,027. Y este es el cálculo del valor esperado, de la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Por eso se llama esperanza. Se espera que se pierda menos 0,027 pesos al jugar la ruleta. Una pregunta, ¿por qué? ¿De dónde venía ese menos? Menos 1 porque yo pierdo un peso cuando lo apuesto. Ya lo gasté, ya lo utilicé. Ah, ya.
Ya, caché. Después yo lo voy a sumar, le sumo la ganancia y ahí veo la utilidad. Pero en primera parte, esto es la probabilidad de perder ese peso. Y la probabilidad de ganar lo que ganaría. Entonces esa es como la teoría de la ruleta. Así que cada vez que vayan a jugar a la ruleta, jueguen por diversión solamente, no pensando en que van a ganar. En la varianza, ya la conversamos también. En la teoría se relaciona aquí con la esperanza en una fórmula. La esperanza de la variable menos la esperanza y todo esto al cuadrado. Y eso en discretas, eso está repetido, me parece, ¿no? Sí. Esa es la fórmula de la definición de la varianza. Al final en el R vamos a utilizar simplemente el código var. Así que por eso mi función no es interiorizar mucho en la teoría, sino que nos vayamos al R. Algunas propiedades, la varianza de un número es 0, no varía ese número. La varianza de una variable aleatoria más ese número es la varianza del número, el sigma cuadrado. Y si lo estoy ponderando por un número, se cumple la propiedad de que el número al cuadrado por la varianza es el resultado. Distribuciones se dividen entre las continuas y las discretas, dependiendo de la variable. Nosotros hoy día vamos a ver la binomial discreta, la de Poisson, también es discreta, y la distribución normal, que es de variable continua, la que está ahí. La distribución binomial, como les decía, es de probabilidad discreta, y cuenta el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli. O sea, éxito o fracaso, esas dos opciones, en n ensayos. Por ejemplo, se lanza un dado 10 veces y se cuenta el número de 3 obtenidos, porque obtengo el 3 o no obtengo el 3. La esperanza de una distribución binomial, y esto es lo que yo creo que se aprendan, que lo memoricen incluso, o lo pueden tener en su apunte. Pero cuando hablamos de distribución binomial, la esperanza es n por p, el número de ensayos por la probabilidad de ocurrencia. Y la varianza es n por p multiplicado por 1 menos p. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros en el R, en teoría. Acá un gráfico de cómo se mueve la distribución binomial. El ensayo de Bernoulli, como les decía, solamente se obtienen dos resultados, éxito o fracaso, pero existen varios ensayos. Para obtener la probabilidad de una distribución binomial, se utiliza una combinatoria de n sobre x, la combinatoria n sobre x, la probabilidad de éxito elevado al x y la probabilidad de fracaso elevado a n menos x. Eso tiene una demostración, no vamos a entrar en eso, pero así se calcula la probabilidad, digámoslo, a mano. Nosotros vamos a ocupar un código para hacer eso. Acá hay un ejemplo, se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan revisar después, por honor al tiempo. Y vamos a pasar a la distribución de Poisson, donde aquí, en vez del n y el p, el parámetro que importa es el lambda. La distribución de Poisson se utiliza bastante en investigación de operaciones, después la van a ver, o no sé si ya lo tuvieron, gestión de operaciones. Y acá, de nuevo, lo importante es que la esperanza es lambda, es el mismo parámetro, y la varianza también es lambda. Ejemplo de Poisson, número de llamadas telefónicas por minuto en una central. O como les decía antes, el número de clientes que entran a un local por hora. Número de servidores web accedidos por minuto. Se utiliza bastante. Y siempre tiene un parámetro lambda. Por ejemplo, lambda, 3 personas por hora. Ese es el lambda, que también es la esperanza y la varianza. Aquí está la función de probabilidad, que es esto que está acá. Cuando tenemos un lambda que es mayor a 0, o sea, tiene que ser mayor a 0. Si no, por eso dice de otra manera, es 0 la probabilidad. Y el k de 0 hasta infinito positivo
que es la probabilidad que queremos saber, o sea, la probabilidad de que entren 5 clientes, por ejemplo, en media hora. Esta es la fórmula matemática. Acá también hay un ejemplo que lo pueden ver si es que quieren más adelante. Y por último, la distribución normal, también conocido como la distribución de Gauss, porque tiene la forma de la campana de Gauss. Es una distribución de probabilidad de variable continua, a diferencia de las anteriores que eran discretas. Se utiliza harto, yo creo que la han visto en el colegio, en el liceo. Las notas, por ejemplo, distribución normal, la estatura, la edad de un grupo de personas. Siempre hay un promedio de un grupo, de una muestra. Siempre se acerca bien a la media y se forma esta campana, donde la cola de acá se mueve un poquito, se mueve sigma, después sigma medio, después sigma, claro, así hasta la cola. La función matemática para encontrar la probabilidad es esta de acá. Para un x que se mueve entre menos infinito y infinito positivo, pero generalmente se tipifica la variable o se estandariza mediante esta expresión, que es el x, le restamos el mu, dividimos por el sigma y obtenemos un z. Y con el z utilizamos otra función de densidad que es muy parecida, varía un poco, y así podemos obtener la probabilidad del suceso. El z se utiliza en unas tablas de valores de probabilidad. No sé si la han ocupado alguna vez estas tablas en clase. ¿O nadie la conoce? Sí, sí, lo hemos visto, pero no en clase necesariamente. Ah, ya, buenísimo. Pero sí, yo creo que esto lo han visto. Yo creo que no lo vi en el colegio, pero más adelante lo vi. Y, O sea, era materia PSU. era materia de PSU. Ya, perfecto. Entonces, bueno, esa es la idea. Yo no sé qué es eso. ¿No sabes qué es esto? Bueno, esto es una tabla que se utiliza para obtener la probabilidad. Una vez que se obtiene el z, tú tienes una variable, por ejemplo, te dieron un dato que es 4. A 4 tú le restas la media que te digan, por ejemplo, distribuye normal de media 2. Tú le restas el 2, lo divides por la varianza que también te la entregan y obtienes un z. Y una vez que obtienes el z, tú vas a esta tabla y el z te dio, por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo. El z da 30 menos 30 y el x menos el mu. 0 dividido 5, eso es 0. Entonces uno busca que el z sea menor o igual a 0. Uno va a la tabla, busca z, busca el 0. Esto es 0,0 porque puede ser 0,01, 0,02. Pero el 0 tiene una probabilidad de 0,5. Entonces esa es tu probabilidad. Como les dije, mi función no es entrar en detalle sobre esto. Materia que pueden haber visto, pueden que no la vean, o la van a ver más adelante. Pero así funciona la distribución normal. Y en el R no vamos a utilizar esto, pero vamos a utilizar fórmula. Y eso con respecto a la materia. Sé que es un poquito rápido, pero ahí lo pueden leer el PDF con calma, o buscar en internet, o si tienen preguntas, me pueden escribir correo. Vamos a ir al R, no sé si lo tienen abierto ahí algunos, o si no, lo podemos ir viendo acá. Le borré algunas partes para que rellenemos, pero también hay otras partes que están listas para que simplemente las vayamos leyendo. Esto es con respecto a una guía de ejercicios que está acá. Si alguien tiene una pregunta, me avisa. Ya, actividad 1. Suponga un juego en donde usted lanza un dado. Usted es el único jugador que gana cada vez que obtiene un 5. Un problema bien sencillo. Nos dice, simule, esto es lo que queremos hacer nosotros, simular. Simule 300, 500 y 1000 lanzamientos del dado y resuma sus resultados en una tabla y grafique. Por otra parte, calcule la probabilidad teórica de ganar el juego y compare con la probabilidad empírica obtenida en cada caso.
hay una probabilidad que es teórica, que viene dada por esto que les estaba contando antes, las funciones matemáticas, eso dice la teoría, y está la probabilidad empírica. Empírica viene del experimento, de lo que se observa. Uno obtiene una probabilidad de lanzar varios experimentos, de lanzar, por ejemplo, varias veces el dado. Después yo digo, mira, obtuve tantos casos favorables sobre tantos casos totales, entonces puedo obtener una probabilidad. Y difiere la mayoría de las veces a la teoría. Ahí vamos a ver por qué, que se puede concluir. Entonces, si vamos al R, ¿cuál es la probabilidad teórica de lanzar un dado y ganar? Un sexto. Creo que todos sabemos por qué, de que nuestra x sea igual a 5. La probabilidad es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad empírica? Y aquí entramos a la simulación. Queremos experimentos, queremos ver cómo se comportan y ahí obtener una probabilidad a través de ese experimento. ¿Cómo genero una simulación? Con la función sample. Si necesito generar números aleatorios, o sea, números random, voy a utilizar la función sample. Me dice que genere 300 números random, desde el 1 hasta el 6. Entonces voy a crear una variable que se llama dado300. Le voy a decir, genérame números aleatorios desde el 1 hasta el 6, que ese es el size, perdón, el x, del 1 hasta el 6, ¿cuántos? 300 números. Y le voy a colocar que el replace sea true. ¿Qué significa replace? De que yo lanzo y vuelvo a utilizar, lo vuelvo a incluir en toda la probabilidad, sino que no lo dejo afuera. Por ejemplo, en las cartas, de repente hablamos de probabilidades de obtener un joker, entonces, o un rey. Saco una carta, veo si me dio rey, no me dio, la dejo al lado y no la vuelvo al mazo, no la traigo de nuevo. Entonces, mi cantidad de cartas disminuye un poco. Después saco otra carta y la dejo afuera. Y mi número de cartas disminuye. Pero aquí, si es que la vuelvo a incluir en el mazo, es un replace igual a true. La estoy incluyendo de nuevo y la estoy ocupando todas. Esto es lo mismo pero con el dado. Por eso es el replace. ¿Qué pasa si no ponemos el replace? Si solo ponemos de 1 al 6 y 300. Veamos qué pasa. O sea, a ver. Esto pasa. Un error. No puede tomar un valor tan largo de population como de población cuando el replace es false. ¿Por qué? ¿Alguien que me puede explicar por qué? Ya, pero si no lo pongo, asume que es false. Ah, claro, en este caso. Sí, o sea, yo no sabíamos eso, pero en este caso está asumiendo que es false. ¿Por qué? Porque al ser false me tira un error. Porque como son 6 dados, cuando ya va el séptimo tiro, ya no tiene dados para elegir. O sea, no tiene... son 6 dados, son 6 números del dado, pero te entendí. Sí. Exactamente, cuando ya va a pasarlo en los 6, no tenéis que sacar, pues, quedaste sin número. Entonces por eso le colocamos que el replace sea true. Bien, buena pregunta. Esa es la idea, que vayamos probando a ver qué nos pasa. Entonces ahí tenemos 300 números, si los vemos acá, 300 números aleatorios que van del 1 al 6. El 5, el 1, el 2, el 5, el 3, el 2, etc. Entonces ahora, ¿cómo yo puedo calcular la probabilidad empírica? La probabilidad de este experimento de obtener un 5. Necesito contar los casos favorables, que son los 5. Por ejemplo, acá tengo uno, acá tengo otro, acá tengo otro, y así, sobre los casos totales, que son 300 números. ¿Cómo cuento yo cuántos 5 hay en este vector de números? En la mezcla de dos funciones. Which, dado 300 es igual a 5, esto es lógica, que mi número dentro de este dado 300 sea igual a 5, quiero que me cuentes, quiero que me digas si es que existe, y que me des el índice de eso. Por ejemplo ahí, me dice, hay un 5 en la posición 1,
hay un 5 en la posición 4, hay un 5 en la posición 10, hay un 5 en la posición 12, etc. Y de esos índices que me entregaste, quiero que los cuentes. Eso hace el length. Entonces, si contamos todo esto de acá, son 41. 1, 2, etc. 41 índices que me dicen que hay un 5. Esos son los casos favorables. Y esos casos favorables sobre los casos totales, dividido 300, me entrega 1 dividido 13.6 periódico. Alguien que no entienda esta función, porque la vamos a ocupar harto. O sea, esta composición de funciones. Después podemos hacer una tabla con la probabilidad. No del 5, sino que de todas las probabilidades, con el prop table, que igual lo vimos en las clases anteriores. Y nos dice, mira, la probabilidad de obtener un 1 es 0.18. La probabilidad de obtener un 2 es 0.2. La probabilidad de obtener un 3 es 0.19. ¿Por qué me está entregando, no me está entregando un sexto? ¿Cuánto es un sexto? 0.16 periódico. ¿Por qué la probabilidad de cada número no es igual? Si sabemos que la probabilidad de obtener un 1 es la misma probabilidad que obtener un 4. Porque nosotros... Dime. Porque es como más experimental. Exactamente, porque esto es un experimento, es lo empírico, es de los 300 lanzadas que tenemos nosotros. Pero la teoría no se utiliza solamente 300 lanzadas, se utilizan millones de lanzadas, millones y millones. Porque ahí uno puede llegar a un valor certero y puede crear una función. Entonces la teoría nos dice que la probabilidad es un sexto, pero la probabilidad empírica de nuestro experimento nos dice, mira, con una probabilidad de 0.18 vaya a obtener un 1. Esa es la diferencia. Y esto lo podemos graficar también con un bar plot. Y lo vemos acá al ladito. Entonces, alguien podría decir, alguien inexperimentado, no como ustedes, podría decir que hay mayor probabilidad de obtener un 2 en el dado. Entonces te va a decir como, oye, pero métele plata al 2, pues si te va a salir más veces. Y uno que le va a decir como, no, la probabilidad no es esa es la probabilidad de nuestro experimento, pero haz otro experimento, te van a salir otros números y vas a tener distintas probabilidades. Ya, si hacemos esto mismo con 500 números, utilizamos la función sample del 1 al 6, lo único que cambiamos es que quiero 500 números. Y el replace igual a true. Ojo, este sample, cada vez que yo hago el sample me generan números aleatorios distintos. Cada vez. Y a una persona le puede aparecer tales números, a otra persona le pueden aparecer otros números. Son aleatorios. Son casos favorables sobre los casos totales, 0.18. Todavía no nos da el 0.16666. La tabla de proporciones, ahí tenemos otras probabilidades y un gráfico distinto. Y lo mismo con 1000 números. Podríamos hacer el dado 1000. Sería el sample. Aquí podemos colocar el tab para ver qué nos pide. Nos dice un vector. El x debe ser el 1 hasta el 6. ¿Y de qué tamaño? De 1000. Replace. Vamos a colocar true. Y ahí tenemos el dado con 1000 números. 1000 lanzamientos. Del 1 hasta el 6. Y el resto es lo mismo. Lo voy a dejar ahí si ustedes después lo quieren rellenar. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? De que es diferente lo empírico de lo teórico. Lo empírico viene del experimento. De que cada experimento va a ser distinto porque viene de la aleatoriedad. Que las probabilidades, claro, no son iguales. Y que la única manera de acercarnos a la teoría, y esa es una conclusión importante, la única manera de que lo empírico se acerque a lo teórico es lanzar muchas veces el dado. Millones de veces. Y eso lo puede hacer un computador. O alguien que le pague mucha plata. Actividad 2. Una empresa de gas licuado
recibe cilindros vacíos todos los días, desde organismos que los reparan y pintan para volverlos a poner en circulación. Aleatoriamente, al ingresar cada camión a planta, se seleccionan 90 cilindros todos los días para evaluar el desempeño del proveedor. O sea, nosotros tenemos una empresa de gas licuado, a esa empresa le están llegando cilindros que los repararon y los pintaron, pero antes de colocarle el gas, dicen como, espera un poco, vamos a ver si es que la empresa lo está haciendo bien, vamos a agarrar 90 cilindros, porque nos los vamos a revisar todos, vamos a agarrar 90 cilindros y vamos a ver si es que los repararon bien y los pintaron bien. De acuerdo con información histórica de la empresa, con probabilidad 0.04, un cilindro reparado y pintado presenta defectos. O sea, eso nos dice la teoría, la literatura, o en este caso de la empresa. Generen 1500 repeticiones para representar este problema, susceptible a ser modelado a través de una variable binomial. ¿Por qué binomial? Porque o tiene defecto o no tiene defecto. Éxito, fracaso. Calcule la probabilidad teórica de obtener 2 cilindros con falla desde un lote de 90 y compare con la estimación de probabilidad que puede desprender desde su simulación. ¿Qué podría realizar para disminuir la brecha entre ambos valores? Y eso lo vamos a dejar para después. Entonces, estime el promedio de cilindros con falla en cada muestra. ¿Cómo calculamos la esperanza de una distribución binomial? ¿De acuerdo? Es lo único que tienen que sacar de este PPT. La esperanza de la binomial n por p. Y la varianza n por p, 1 menos p. Entonces nos dicen que esto distribuye binomial, son 90 en los experimentos que voy a hacer. Voy a agarrar 90 cilindros y la probabilidad de eso, el p, la probabilidad de éxito es 0.04. Éxito porque estamos hablando de que queremos ver cuáles son los defectuosos. Entonces la esperanza es 90 por 0.04, eso nos da 3.6. Y la varianza, n por p, 1 menos p, n por p, 1 menos p, que es 0.06. No es 0.06. Vamos a colocarle 1 menos p. .456. Esa es la varianza. Y la esperanza. Estime el promedio de cilindros con falla de cada muestra y compare con la esperanza. Tenemos la esperanza. 3.6. Y ahora tenemos que compararla. Nuestro experimento. Comparar el promedio de eso. La esperanza de nuestro experimento. Nosotros vimos antes hacer números aleatorios con el sample. Esta creación de números aleatorios no tiene ninguna distribución, no sigue ninguna distribución. Simplemente elige números aleatorios y te los entrega. Pero cuando nosotros estamos trabajando con una distribución, cuando nos dicen que distribuye de tal manera, nosotros tenemos que crear números aleatorios que sigan esa distribución. Entonces no ocupamos un sample. Lo que ocupamos es una función que parte con un R y que luego sigue con el nombre de la distribución. Parecido. Puede ser rnorm en el caso de la normal. Voy a colocar rnorm, rbinom para la binomial, rpoise, rgamma, me parece que es rgamma. Esto genera números random que siguen la distribución. Después vamos a ver estas de acá arriba. Entonces, en vez de utilizar un sample, ocupo una función que se llama R, parte con el R, por eso la coloco acá, y después sigue con el nombre de la distribución, que en este caso es binomial, rbinom. ¿Se entiende? No utilizo un sample, utilizo algo que es como un sample, pero que genera números con distribución binomial.
Rbinom quiero que me hagas 1500. De 1500 necesito que elijas, que hagas un experimento con 90 cilindros, y donde la probabilidad de que sea defectuoso es de 0.04. Hago correr eso y me entrega 1500 números que distribuye en binomial y donde hace un experimento de elegir 90 cilindros y de esos 90 ver cuántos son defectuosos con probabilidad 0.04. Entonces, para el primero, eligió 90 cilindros, vio cuántos eran defectuosos, fueron 2. Después eligió 90 cilindros, fueron 3 defectuosos. Eligió 90 cilindros, fueron 2 defectuosos. Acá, por ejemplo, eligió 90 y fueron 10 defectuosos. ¿Ya? Y esto porque tiene una probabilidad de 0.04. Si yo le cambiara la probabilidad y le pusiera una probabilidad más alta, miren, cambia los números. O sea, yo elegí 90 cilindros y 85 salieron defectuosos. Acá también, 85. 82, 80. Pero acá nos dicen que la probabilidad, porque la empresa tiene esos datos, es que sea 0.04. Entonces ahí podemos simular cuántos cilindros defectuosos saldrían, por ejemplo, del primer camión, del segundo camión. Podemos calcular el promedio de esto, 3.6. Y esto nos piden que lo comparemos con la esperanza. Verán, promedio 3.6, 3.7 más o menos, van a salir defectuosos. Y tú dices como, ah, sí, tiene harta, se parece harto a la esperanza teórica, así que en verdad está bien hecho el experimento. Y podemos calcular la varianza, 3.24, que es, se acerca un poco a la teoría. Quizá el experimento podría ser mejor. ¿Cómo podría ser mejor el experimento? O cómo podríamos tener mejor probabilidad, esperanza, varianza, haciendo más experimentos. Más y más. Podríamos hacer 3000, 4000, 10.000, 1.000.000, etc. Calcule la probabilidad teórica de obtener 2 cilindros con falla desde un lote de 90 y compare con la estimación de probabilidad que puede desprender de su simulación. Entonces aquí tenemos que comparar nuevamente la teoría con lo empírico. Necesito la probabilidad de que x sea igual a 2, o sea, de que de 90, 2 sean defectuosos. En la teoría, eso se calcula con lo que vimos acá, con la combinatoria. Esa es la probabilidad teórica. Y en el R, en vez de hacer esta fórmula, existe una función, que es dbinom. Es muy similar al Rbinom, porque viene de las que yo les coloqué acá arriba. Dbinom nos entrega la probabilidad exacta de obtener un número. Exacta, a diferencia del pbinom, que nos entrega la probabilidad acumulada. Acumulada significa la probabilidad de que sea menor o igual a 2, por ejemplo, es la probabilidad de que sea 1, en las discretas, la probabilidad de que sea 1, más la probabilidad de que sea 2. Todo lo que está a ese lado del gráfico, a ese lado de la cola. Pero esta es la probabilidad exacta. Nosotros queremos la probabilidad exacta de que sea 2. Entonces, no miren este lado de la derecha, sino que simplemente esto. La probabilidad exacta, utilizamos dbinom, que sea 2, de un experimento donde agarramos 90 cilindros y que con probabilidad 0.04 son defectuosos. .1764. Esa es la probabilidad teórica. ¿Qué es lo que aparece acá abajo? Es lo mismo, nos va a entregar el mismo valor,
si lo ven acá, 0,1764, pero está hecho de distinta manera. Está hecho con la acumulada. Porque la probabilidad de obtener exactamente 2 es lo mismo que obtener la probabilidad de que sea menor o igual a 2 y restarle la probabilidad de que sea menor o igual a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden que estamos en variables discretas. O sea, yo tengo un cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros, así, no 1,5. Entonces la probabilidad de obtener 2 es igual a la probabilidad de obtener menor o igual a 2, o sea, la probabilidad de obtener 1 más la probabilidad de obtener 2, y a eso yo le resto la probabilidad de tener 1. Entonces me quedo solamente con la probabilidad de tener 2. Y esto yo lo coloco aquí. La probabilidad de que sea menor o igual a 2, vamos a ocupar el P. El P es para los acumulados. Entonces la probabilidad acumulada hasta el 2 de un experimento donde agarro 90 cilindros, que con probabilidad 0,04 está defectuoso, y quiero la cola de abajo, no quiero la cola de arriba. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya a esto le resto lo del 1. Pero ¿a qué me refiero con que quiero la cola de abajo? Si vemos un gráfico de cola, por ejemplo, este de acá, esta es la probabilidad de que sea menor o igual a 0,34. Esto es en la distribución normal, pero se comporta para todos los acumulados. Si yo le digo que la probabilidad de que sea menor o igual a 0,34 es la integral de todo esto, la suma de todas las probabilidades. Y aquí estoy eligiendo la cola de abajo. Si yo elijo la cola de arriba, me va a entregar lo contrario a esto. Yo le estoy pidiendo que sea menor o igual a 0,34. Lo contrario de la inecuación es que sea mayor a 0,34. Entonces me entrega la probabilidad de acá. ¿Se entiende el lower tail? ¿Alguien que no lo cache? ¿Por qué le tengo que colocar esto del lower tail y no le coloco como si es que acá fuera, si es que yo quisiera la cola de arriba, ¿por qué no le coloco dame la probabilidad de arriba? Porque no existe una función que sea mayor, sino que esta acumulada es para menor o igual. Pero lo contrario de eso es lo mayor. Y para que me entregue lo contrario, le cambio la cola. Le coloco false. Entonces, estas son dos maneras de obtener la probabilidad teórica. Y la probabilidad empírica, que ya la calculamos arriba, son los casos favorables donde de mis números aleatorios me dio 2 cilindros, casos favorables, sobre los casos totales que son 1500. Me da 0,18, que es cercano al 0,17, pero no tanto. Y de 3000 me va a tirar error porque no tenemos, me tira 0 porque no creamos estos números. Eso se los dejo a ustedes si es que quieren practicar. Y si alguien no entiende, por favor que me diga. Si quieren que vaya más lento, si quieren que vaya más rápido, está muy fácil. Tercero, la empresa ha decidido que, como política de control de calidad, multará al proveedor cada vez que reciba 8 o más cilindros con falla en cada una de las revisiones. 8 o más cilindros. 8 o más. Ya no estoy en el 8 o menos, en la acumulada que vimos. Gracias, Ignacio, por la retroalimentación. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8. No tengo una función que me dé esto. Recuerden que tengo la función que me da la exacta y tengo la función que me entrega la que es menor o igual. ¿Cómo puedo obtener mayor o igual?
por propiedades de las discretas. Recuerden que estamos en discretas. 1, 2, 3, 4. La probabilidad de que sea x, de que el x sea mayor o igual a 8 es lo mismo que obtener mayor a 7. Porque mayor a 7 viene el 8. Ahora, ¿cómo obtengo ese mayor a 7? Tampoco tengo una función que me entregue el mayor a 7. Pero aquí entra lo que les estaba explicando recién. Lo que yo tengo es una función que me entrega el menor o igual. Y lo contrario del menor o igual es el mayor. ¿Y cómo le cambio eso? Con la cola. Entonces, en vez de entregarme la cola de abajo, me está entregando la probabilidad de esta cola de arriba. Que sea, pongámosle acá el 7, la probabilidad de que sea mayor a 7. Y perfecto, eso es lo que nos estaban pidiendo. Que sea mayor o igual a 8, es lo mismo que sea mayor a 7, y es la probabilidad que está acá. La probabilidad teórica y la probabilidad empírica, que ahí sí podemos ocupar la lógica normal, que es mayor o igual a 8. Esto que está ahí. Actividad 3. Una consultora que asesora al Ministerio de Transporte está realizando un estudio para determinar la cantidad de autos catalíticos que circulan por carreteras concesionadas diariamente. Diariamente, eso es importante, estamos hablando de días. Se sabe, de acuerdo con estudios realizados, o sea, tenemos información por consultoras anteriores, que la cantidad promedio de autos catalíticos que circula diariamente fueron 75. Nos están entregando un parámetro de autos por día, que es 75. Si revisamos la de Poisson, la distribución de Poisson, recuerden que el único parámetro era el lambda, que es autos por día, donde la esperanza es lambda y la varianza es lambda. Es la distribución ideal. Entonces la esperanza va a ser 75, la varianza va a ser 75. Y aquí vamos a rellenar un poquito. ¿Cómo hago números aleatorios que sigan una distribución de Poisson con parámetro lambda 75? Alguien que se la juegue. Revisamos acá arriba las funciones que les escribí. Para generar números aleatorios, la función empieza con R, de random. Y el otro tiene que ver con probabilidades. Pero para generar números aleatorios, R y el nombre parecido al nombre de la distribución. En este caso, estamos trabajando con Poisson, entonces nuestra función es rPois. Y ahí aparece el tiro. Entonces, rPois de 100. ¿Por qué me estaba pidiendo 100? Acá. Genere 100, 200 y 300 números aleatorios. Compare la cantidad promedio, o sea, calcula el promedio a ese experimento, calcula la varianza a ese experimento y compáralo con la teoría, con el valor promedio teórico y varianza teórica, para cada una de las muestras. ¿Qué puede concluir? ¿Tenemos la teoría? Sí, lo que está acá arriba, que es el lambda. Ahora necesitamos hacerlo empírico, nuestro experimento. rPois, y veamos qué es lo que nos pide. N. ¿Cuántos números quiero? 100. ¿Y cuál es el lambda? 75. Y ahí me hace el rPois de 100. Y lo podemos revisar. Me tira 100 números aleatorios, random, pero que siguen una distribución de Poisson. A esos números que obtuve, yo les puedo calcular la esperanza, o sea, el promedio, rPois de 100, y me da que es 73.11, que es cerca del 75. Miren, el promedio es 73.11, pero si yo hago correr de nuevo, para que tengan ojo, si lo hacen correr de nuevo, cambia todo. Hago correr de nuevo esto. Obtuve otros números
le hago el promedio, me da 75.27. Para que tengan cuidado en el control, si es que hacen correr esto de nuevo, va a cambiar todo, va a cambiar el promedio, va a cambiar la varianza. Entonces, lo hacen correr una vez, o si lo hacen correr de nuevo, tienen que hacer correr todo para abajo. Y la varianza, la función var del rpoise 100. La varianza 84, súper alejada del 75, pero es lo que nos da el experimento. Entonces aquí podemos hacer lo mismo con 200,75. Calculamos el promedio. Calculamos la varianza. 75 y 71. Un poquito más cerca la varianza que la anterior. Y lo mismo con la de 300. Probabilidad teórica. ¿Cómo calculo la probabilidad teórica de que sea menor o igual a 60? Esto tiene que ver con el ejercicio 2. ¿Cómo calculo la probabilidad? Perdón, la probabilidad, claro, comparar la empírica con la teórica. ¿Cómo calculo la teoría de que sea menor o igual a 60? Con lo de las funciones de arriba, ¿cuál era la que era acumulada? ¿Por qué acumulada? Porque es menor o igual, no es exacta. ¿Con qué letra empieza la que es acumulada? ¿Con P? Con P. Yo te creo, yo no me la sé, así que te creo a ti. ¿Y cómo sería el nombre? P. Sí, perfecto. Con P es acumulada. El nombre de la distribución, poise. Ahí no aparece, P poise. El cuantil, o sea, la probabilidad. ¿De qué? La probabilidad de 60, de que sea menor o igual a 60. El lambda, 75. La cola, ¿queremos la cola de abajo o la cola de arriba? La cola de abajo, porque queremos menor o igual. Si quisiéramos mayor a 60, le colocamos false, pero aquí es true. Y ahí nos entrega la probabilidad teórica. La matemática nos dice que la probabilidad de eso es 0.04. Y la probabilidad de nuestro experimento, lo empírico, en los casos favorables, sobre los casos totales. Bien. Y ahí está el de 300. Y la probabilidad nos pide después esta probabilidad que esté entre 55 y 77. ¿Cómo calculo aquí la probabilidad que esté entre medio de esos dos? Tengo que mezclar probabilidades, restar probabilidades. La acumulada de 77 menos la acumulada de 55. Ya, vamos. La acumulada de 77. Voy a ver si me lo entrega bien. Sí, ya, la acumulada de 77. Menos, tú dices la acumulada de 75. Perdón, 55. Pero aquí está restándole el 55. Lo estáis dejando afuera. Sí. ¿Cómo no lo, sé. ¿Cómo lo dejo adentro? Estáis súper cerquita. Alguien quizás que se pueda sumar. ¿Cómo dejo adentro el 55 pero le resto todo lo que esté antes del 55? Recuerden que estamos trabajando con discretas. ¿Qué viene antes del 55? 54. El 54. Entonces, si yo le resto el 54 para abajo, estoy dejando del 55, 56, 57, etcétera, hasta el 77 y ahí corto. Porque aquí estoy
menor o igual a 77 con esto. Entonces ahí sí, obtuve la probabilidad de que esté entre medio de esos dos. Calculo la empírica, nuevamente casos favorables sobre los totales. Aquí quizás hay que mezclar un poquito, combinar un poco de lógica, pero se los dejo a ustedes porque quiero saltarme al último, que es la normal. Acá, CAW, el tiempo que se demora un atleta en correr 100 metros planos en minutos. Suponga que el tamaño de muestra es 30, registros de tiempo marcado, y que distribuye normal con mu igual a 2 y con sigma cuadrado igual a 0,5 cuadrado. O sea, con varianza 0,5. Desviación estándar 0,5. ¿Por qué desviación estándar? Porque vamos a ocupar la desviación estándar. Calcule la media aritmética y la desviación estándar de los promedios de 100, 500 y 1000 muestras simuladas. Compare sus resultados con la esperanza y con la varianza. ¿Y qué concluye cuando aumenta la cantidad de iteraciones? Bueno, ya tenemos esa conclusión un poco lista. Cuando aumentamos las iteraciones, aumentamos los experimentos, nos acercamos siempre más a la teoría. Y determine la probabilidad de que sea menor o igual a 1,5, la probabilidad de que W sea mayor o igual a la esperanza, y la probabilidad de que W se encuentre entre estos dos valores. Ya, por honor al tiempo, aquí lo había colocado para que rellenemos, pero no vamos a alcanzar, me voy a demorar en rellenar, así que les voy a mostrar el que está listo. Este después se los voy a subir, obviamente. Entonces lo que hay que tener acá, ojo, esto no es una observación de la distribución normal, esto es una propiedad. Una propiedad de la función de densidad de las variables continuas, que la probabilidad de que, por ejemplo, A sea menor a X es lo mismo que la probabilidad de que A sea menor o igual a X. En ese punto la probabilidad es la misma. Entonces la probabilidad de que, por ejemplo, X sea mayor a A y menor a B es lo mismo que sea mayor o igual a A, menor o igual a B. O acá que sea mayor a A, menor o igual a B. O que sea mayor o igual a A y menor a B. En ese punto donde está la igualdad, la probabilidad es la misma. Entonces ya no tenemos que hacer eso que hacíamos en la discreta, donde para calcular menor a 55, calculamos menor o igual a 54. Sino que nos mantenemos en el 55 y menor a 55 como menor o igual a 55 va a ser la misma. Eso es lo que cambia con las continuas. ¿Ya? Esa es la gran diferencia con las discretas en términos de las propiedades de probabilidad, de restar, sumar probabilidades. Entonces nos dice que hagamos un sample de 100. Nuevamente ocupamos la función R para generar números random y en vez de poise, como era antes, ahora le colocamos norm, de normal. Entonces rnorm, quiero 100 y el promedio va a ser 2, que es el mu, y la desviación estándar, por eso se las mencionaba, porque la función nos pide desviación estándar, va a ser 0,5, que es la raíz de la varianza, 0,5. Esos son los parámetros que nos pide para hacer números aleatorios que distribuyan normal. Una vez que tenemos esos números, le calculamos el promedio, nos da 1.93, muy cercano al mu, que es 2, y le calculamos la desviación estándar, que es 0.53, muy cercana a la desviación estándar, que es 0,5. El sigma cuadrado es la varianza. Sin el cuadrado es la desviación estándar. Lo mismo con 500. 500 números. Recuerden que siempre los podemos ver. Mire, y acá nos tira decimales. Porque estamos con variables continuas. No estamos con números enteros. Entonces tenemos de todo, pero distribuyen normal. Me voy a extender unos minutitos, chiquillos. Ojalá los que se puedan quedar, se quedan. Si no, va a seguir grabando la clase. Entonces nos pedían la probabilidad de que sea menor o igual a 1,5. Es la probabilidad acumulada. Y para eso utilizábamos la P.
P-norm, la probabilidad de 1,5, con media 2, que es el mu, con desviación estándar 0,5, y la cola de abajo, porque estoy buscando lo que está abajo, menor o igual a 1,5. Y eso nos entrega la teoría, y lo empírico lo vemos con los casos favorables, recuerden, sobre los casos totales. La probabilidad de que el W, o sea, de que el aleatorio, la variable aleatoria, sea mayor o igual, acá hay un mayor o igual, sea mayor o igual a la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de la distribución normal es el promedio, el mu. Entonces, esto es lo mismo que la probabilidad de que W sea mayor o igual a 2. ¿Cómo calculo que sea mayor o igual a 2? Nosotros tenemos que la acumulada calcula que sea menor o igual, ¿cierto? Menor o igual, la cola de abajo, pero si nosotros le cambiamos que nos entregue lo de arriba, nos debiese entregar que sea mayor. O sea, tenemos menor o igual para un lado y mayor para el otro. Pero, por las propiedades que le estaba mencionando anteriormente, por la propiedad de acá, que sea mayor, es lo mismo que sea, que sea mayor, es lo mismo que sea mayor o igual. Entonces, yo acá le estoy colocando, entrégame la cola de arriba, donde es la probabilidad mayor, pero como estamos trabajando con continuas, la probabilidad es la misma a que sea mayor o igual a 2. Y me da 0,5. Lo empírico, 0,43, 0,492, 0,493. Aumentando las iteraciones, vamos acercándonos a la teoría. Y por último, la probabilidad de que el W se encuentre entre 0,5 y entre 2,7 con la igualdad. Esto es lo mismo que el W sea menor a 2,7 y le restamos lo que está del 0,5 hacia atrás. ¿Cierto? Es muy similar al que vimos en el ejercicio anterior. Y aquí con las continuas es como un poco más fácil, porque la igualdad ya no importa tanto. No tenemos que ver si nos corremos un numerito para atrás o un número para adelante, sino que podemos restar más tranquilos. Entonces le pido la probabilidad de que sea menor o igual a 2,7 y le resto la probabilidad de que sea menor o igual a 0,5. Y ahí me entrega 0,917, el empírico y el empírico. Y lo último que le coloqué abajo es un extra, completamente extra del curso, lo coloqué yo porque lo encuentro choro. Si queremos graficar, porque recuerden que en el trabajo tienen que graficar, así que les puede servir bastante. Si queremos graficar experimentos junto con la línea, ahí me tiré un error porque no hice esos números random. Podemos ver nuestro experimento, cómo se distribuye. Estos son los experimentos de nosotros, las iteraciones, los samples con Poisson. Y así que eso. ¿Alguna pregunta? Dejamos la clase hasta acá, los que se tengan que ir. Que tengan un muy buen día, muy buena semana. Cualquier preguntita, recuerden que siempre el correo. Y eso, me quedo un ratito por si alguien tiene una pregunta. Y que estén súper bien. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao.